Ya estamos con Edu Andino, un estimado amigo, colega, por supuesto, ante todo. Y de entrada te pregunto, ¿por qué periodista? ¿Para qué ser periodista en estas épocas? ¿Cómo has manejado eso? Y desde chiquito te veo en estas andanzas. Hola, querido Orlando. Antes que nada, muchas gracias por la invitación. Sabes el aprecio, el respeto y la admiración que te guardo. Pues bueno, ¿por qué periodista? Tendríamos que ir un poco a la génesis que se remonta a mis primeros años de vida. Sí. En realidad a los 4 o 5 años, cuando mi padre, que también hizo comunicación, fue editorialista de algunos medios de comunicación allá en la provincia del Chimborazo. Tenía un programa de radio. Exactamente, La ley es la ley, pregunte al doctor, un programa de ayuda social. Él desde muy chiquito, conjuntamente con mi hermano Mauro, que es 7 años mayor a mí, en su momento también lo hacía, nos entrevistaba o nosotros le entrevistábamos a él. Y él tiene hasta ahora guardado como un pequeño tesoro esas primeras declaraciones que tanto mi hermano Mauro como yo en su momento le brindábamos a él. Entonces, desde ahí un poquito nace este interés por la comunicación, viéndole a mi padre, viéndole a mi primo que también ha hecho comunicación, también ha hecho periodismo, y pues fue justamente mi primo Wilson quien en su momento, cuando yo tenía 18 años, me dio la oportunidad de salir por primera vez al aire en un medio de comunicación en la provincia del Chimborazo, dando un reporte desde uno de los mercados, desde el mercado de San Alfonso, recuerdo. ¿La Radio Latina era o no? No, era otra radio, era la 96.5, una radio en la que él trabajaba en aquel entonces. Él hacía un noticiero, yo le había dicho que me gustaba la comunicación y pues me dijo, bueno, toma, vamos a hacer reportería, y de buenas a primeras ahí me soltó al ruedo. ¿Y te sientes bien recordando eso? ¿Crees que fue un error? ¿Cómo miras hacia el pasado eso? A ver, fue una linda experiencia porque me permitió romper obviamente quizás ese miedo escénico que tú tienes al estar frente a un micrófono. De todas maneras, claro, al ser primerizo, obviamente creo que no es lo recomendable. Creo que uno debe tener una formación previa, y yo ahora recomiendo, sobre todo porque tengo la oportunidad de ser docente universitario, siempre les digo a los chicos y a las chicas, hay que entender la comunicación de manera integral antes de aterrizarlo ya en el periodismo e irse incluso especializando en cada una de las áreas. ¿Y por qué digo eso? Porque la comunicación, desde mi punto de vista, es fundamental en la sociedad. ¿Pero qué es ser periodista? Porque más allá de lo que diga la teoría, lo que dice la academia, ¿qué es ser periodista para Edu Andino después de toda esta larga trayectoria que ya llevas años haciendo esto? Para mí es un compromiso con las audiencias, a quienes yo siempre trato de deberme y a quienes siempre trato de darles los mejores productos en cuanto a si me desenvuelvo en radio, en televisión, a través de mis redes sociales. Es un compromiso con esa gente que está depositando su confianza en mí al regalarme lo más importante en esta vida, que para mí es su tiempo. Pero eso es lo políticamente correcto, es decir, eso lo diría tú, lo diría yo, lo diría cualquier otra persona, pero ser periodista para ti como ser humano, un joven, con las miradas puestas siempre en la sociedad, en la realidad, en las deficiencias, en las carencias en general, ¿cómo lo ves? Es tratar justamente de buscar una transformación social positiva desde mi pequeño espacio, ya sea desde la red social que manejo, ahora con la comunicación digital, ya sea desde el espacio de radio, desde el espacio de la televisión, desde el ámbito en el cual yo me pueda desempeñar, tratar de buscar una transformación social positiva. Y te hablo esto porque muchas veces se piensa que quizás a través, por ejemplo, del periodismo deportivo, que es una de las áreas en las cuales yo me desenvuelvo, únicamente es distracción o únicamente es un momento de relax, pero no, yo creo que hay que ir más allá. Yo creo que... ¿Qué puede cambiar el periodismo deportivo de la realidad? Bueno, el deporte, yo soy de los que cree que siempre está anclado con el tema político, por ejemplo. Hay quienes dicen no se debe politizar al deporte. No, al contrario, yo les digo, sí se debe politizar al deporte, pero de buena manera. De hecho, los presidentes de la Federación Ecuatoriana de Fútbol son políticos. Exactamente, y además si uno revisa la historia, uno encuentra historias muy negativas, muy tristes, como por ejemplo el Mundial de Argentina 78, lo que sucedió en las Olimpiadas de Berlín en la década de los 30, lo que sucedió con Mussolini en Italia, lo que sucedió con Franco y el Real Madrid, y todas estas historias que esconden detrás el mal uso del deporte para beneficios políticos, como por ejemplo los 30,000 desaparecidos y más que hubo en la dictadura en Argentina en el Mundial del 78. Pero además del FIFA Gate último, que está vinculado muy directamente con poderes, digamos la palabra, poderosos, fuertes, duros, de la banca, del comercio, pero también de la política. Exactamente, pero también se lo puede ver desde otra óptica, también se lo puede ver desde una óptica muy positiva. Hay el caso de un equipo en el fútbol alemán que se llama el St. Pauli, que yo invito siempre a la gente a que lo conozca, porque es un equipo de la Bundesliga, segunda división.
pero es un equipo que no se basa justamente en los resultados, que no ve al jugador de fútbol como un instrumento de mercado, de producción y de comercio y nada más, lo propio con sus hinchas, sino que es un equipo que desde sus orígenes, en 1980 aproximadamente, proviene justamente de un barrio populoso de Hamburgo, y que trata de buscar a través del deporte y a través del fútbol la reivindicación de muchos derechos. Es un equipo que se identifica abiertamente con la izquierda, que se identifica abiertamente con políticas antifascistas, que tiene un montón de peñas, se me va este rato el número exacto, pero de pequeños clubes desperdigados a nivel de Europa, porque va más allá de lo meramente coyuntural. No les interesa el resultado como tal, sino que lo que buscan es una transformación social. Y además es una proyección de ciertas personalidades dentro de la comunidad. Totalmente. También. Las cholitas de Bolivia, por ejemplo, que juegan fútbol, que hacen ascensionismo andino. También, totalmente. Es otro de los ejemplos que nosotros podemos tener acá. Lo que sucede también acá en nuestro país con el Musugruna. Es un equipo que se formó, una institución en el 2002, liderada por un indígena. Es el primer equipo que justamente Musugruna, hombre nuevo, tiene una visión indígena y que va más allá quizás de lo meramente tradicional, ¿no? Y que busca dentro de sus proyecciones fortalecer el fútbol a nivel indígena, pero no solo quedarse en el fútbol, sino que también cuando uno lee un poquito la historia del Musugruna, lo que dice el señor Chango, dice él: yo busco que mi comunidad pueda a través del deporte crecer económicamente. Pero una de las cosas que se le critica al periodismo deportivo tradicionalmente es que es un periodismo de personajes banales, que no se preparan, llenos de lugares comunes, que incluso derivan en unas prácticas incluso bastante poco académicas, poco éticas también. ¿Hasta dónde tu inserción en el periodismo deportivo te ha permitido descubrir eso y no ser como eso? A ver, yo trato de ser siempre muy autocrítico. Creo que el periodismo y la comunicación necesita constantemente ser autocrítica y necesita ser criticado constructivamente por las audiencias. Yo creo muchísimo en eso. Por el mismo hecho que te decía de la comunicación, la importancia en la sociedad y más aún el periodismo, en la agenda política, social, etcétera. Es verdad, al periodismo deportivo se lo ha banalizado muchas veces o se lo ha estereotipado como algo meramente coyuntural, banal, salir en una cámara de televisión, frente a una cámara de televisión, narrar un partido, comentar y muchas veces estar detrás de un micrófono y decir cualquier cosa. Yo trato de luchar contra esa dinámica y para ello soy un convencido de que la educación es vital. La formación. La formación es vital, la autocrítica. Por eso doy clases, es algo de que me apasiona muchísimo porque trato de cambiar esta dinámica y trato siempre de pensar y ser muy cuidadoso y muy minucioso en cada una de las palabras que voy a utilizar antes de dirigirme al público, porque las palabras construyen o pueden construir sentido común. Ya pero lo tú decía, te has rodeado, digamos, con estas figuras del periodismo deportivo que han sido muy criticadas. No quiero mencionar uno en particular, pero siempre se les ha criticado. Creo que sé a quién te refieres. Pero generalmente estas figuras son cuestionadas por eso, porque no son formadas, no se preparan, dicen cualquier cosa, incluso, no digo uno en particular, sino en general, hasta hace un tiempo atrás hacían del lenguaje estigma racista, estigma sexista, estigma social, etcétera, y ellos creo como que no han procesado adecuadamente eso. ¿Cómo te codeas con eso? Yo respeto mucho la práctica profesional que cada uno de los colegas hace, cada uno va escogiendo su camino, no lo comparto por supuesto, he tenido a veces discrepancias, las he manifestado públicamente, las he manifestado en privado, sin que eso me convierta en enemigo quizás de esa persona que tiene esa dinámica. Sí la trato de combatir en el campo de las ideas y trato justamente de recordar lo que entre otros decía el maestro José Pablo Feynman: los medios de comunicación van construyendo sentido común y a través de las palabras, tal como lo decía en su momento también Michel Foucault, que utilizaba esta palabra del biopoder, uno puede ir construyendo ciertas dinámicas que vayan a alterar positivo o negativamente a la sociedad. Y la palabra, en este caso, cada uno del uso de los términos, como tú lo decías, puede llevarnos o a estigmatizar o a cosificar a la mujer o a seguir acrecentando esta dinámica racista, excluyente, como sucedió hace pocos días en España, en un caso con un jugador del Real Madrid, que lo trataron de mono. También, entonces, todo eso yo trato de ser muy cuidadoso.
Fíjate que Pablo Alabarces, que es un estudioso también del tema de la comunicación, argentina, él emitía algunos estudios al respecto y él hacía un llamado para que los medios de comunicación seamos muy autocríticos en el campo deportivo cuando, por ejemplo, vayamos a presentar un partido de fútbol y cuando se trate, por ejemplo, de un clásico River Boca. En la preproducción y en la producción de esos partidos, muchas veces, desde el tema de la música, el lenguaje que se va utilizando, de cómo uno va enmarcando el famoso framing, ese partido de fútbol, uno ya puede irlo convirtiendo o en una fiesta deportiva, que es en lo que yo creo, o en una batalla de yo contra mi enemigo, que después eso se traslada al campo de juego, a las hinchadas, a la violencia, etcétera. Entonces, hay que ir tomando en cuenta todos estos aspectos. Porque ya que mencionaste el caso de Vinicius, jugador del Real Madrid, de la selección brasileña de fútbol, lo ocurrido en ese estadio de Valencia, obviamente trastoca una serie de factores, pero muchos de esos factores están explicados porque había un periodismo que también estimulaba el racismo. Totalmente. Le trataban de moreno, de morocho, como que no decían absolutamente nada. ¿Y eso crees que efectivamente ha tomado conciencia el periodismo deportivo en el Ecuador? Yo creo que no, todavía hace falta muchísimo. Yo creo que no. Yo creo que además hace falta que los jugadores, los equipos de fútbol, los directivos tomen acciones mucho más enérgicas y más tajantes. Por ejemplo, ¿cuál sería una Por ejemplo, radical? Lo que dijo Carlo Ancelotti y lo que dijo también Xavi Hernández. Así no se suspendan. puede jugar al fútbol. Hubiera sido ejemplar que los jugadores del Real Madrid, en solidaridad con su compañero, se retiren del campo de juego. Y eso me parece que dejaría algo marcado y sentado un antes y un después. Ojalá los jugadores se atrevan justamente a también dar esas muestras que después se vean ejemplificadas en jóvenes, en niños, en adolescentes. Si es que eso no pasa, por citar un caso, pues lamentablemente estas dinámicas, y más aún en los contextos en los que vivimos, en donde en la misma España hay movimientos y partidos políticos de extrema derecha como Vox, que acrecentan este tipo de discursos, podemos estar expuestos, y más aún ahora con las redes sociales en donde se banalizan este tipo de temas y se van normalizando este tipo de temas. Pero porque esto te mencionaba porque tenía una pregunta al respecto. Buena parte del periodismo deportivo es masculino. Se ha ido incrementando la presencia. Yo no me olvido jamás que la primera periodista deportiva que la hizo en el Ecuador se llama Marta Córdoba, a la que le ponían de locutora de los corner, es decir, de los tiros de esquina. Ella lo único que hacía es cantar el número de tiro de esquina que se cobraba en ese momento. Pero mira, ella ha llegado lejos, una de las grandes editoras de periódicos también. Pero lo que veo es que la predominancia es masculina en el periodismo deportivo. Y eso, obviamente, tengo otra pregunta para más adelante, marca también el sesgo machista que tiene el periodismo deportivo. Totalmente de acuerdo. Tú mencionabas a Marta Córdoba, una de mis referentes. Tuve el honor y la suerte de ser su alumno, alguien a quien quiero y admiro muchísimo. Ella nos contaba todas sus historias y todo lo que tuvo que luchar para llegar a donde está. Una mujer que ha recorrido innumerables olimpiadas mundiales de fútbol, etcétera, y que en un momento difícil, década de los 90, principios de este siglo XXI, pues ella tuvo que luchar en un contexto mucho más. De hecho, era editora de deportes, la jefa, y todos sus periodistas eran hombres. Mira tú. Entonces, si eso le anclamos a toda la dinámica, si tú empiezas a ver cuántas directivas mujeres hay en el fútbol ecuatoriano, ¿por qué no pensar en que una entrenadora mujer sea la entrenadora de la selección ecuatoriana de fútbol? De varones. De varones. Claro, Yo le preguntaba eso a Jenny Herrera, una de las estrategas de Guerreras Albas, en mi programa de radio, en donde cada semana tocamos el fútbol femenino, también a la estratega Marín de la Universidad Católica, si algún momento esto se podría dar. De hecho, esta última fue en su momento técnica encargada del clan juvenil, pero por un par de fechas. Sería lindísimo ver eso. Sería lindísimo, yo digo, observar ya en nuestro país y escuchar a una mujer relatando fútbol. No únicamente a la mujer como complemento, como cosificación, de ponerla en una transmisión únicamente para que cumpla un rol secundario de, en este caso, sin desmerecer por supuesto el gran trabajo que hacen mis compañeras, pero de borde de campo, o para que se pare frente a la cámara de televisión previo a los requisitos de haber cumplido con estos estereotipos de belleza que le marcan, y justamente para que después solo sirva como, lamentablemente muchas veces muchos productores lo ven como un maniquí, como un modelo. Ojalá esto se vaya deconstruyendo. Pero además yo te menciono, la pregunta que sí tenía prevista es:
Ahora hay fútbol femenino. Ya, por ejemplo, ya vemos series europeas, de la Champions League femenina, etcétera, donde los narradores siguen utilizando el mismo lenguaje que utilizan para partidos masculinos. Es decir, ahí incluso hay un sesgo machista, los modos en que tratan ciertas fases de la narración como si fuesen hombres, es decir, entra con fuerza, hay que ser mucho más valiente. ¿Cómo entonces resignificar eso? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo tratarías desde acá? Vuelvo nuevamente al punto de partida que yo te decía, educación. Es trabajar muchísimo desde las facultades de comunicación social, desde los medios de comunicación social. Yo creo que ahí tiene un rol muy importante también el Estado, campañas de comunicación que vayan deconstruyendo no solo en el ámbito deportivo, sino en general estos paradigmas machistas, estos paradigmas que son ya anacrónicos y que desgraciadamente, como lo decía antes, muchas veces la gente no se da cuenta del poder que tiene la palabra, o del poder que tienen los medios de comunicación. Y los silencios también. Y ojo, los silencios que comunican muchas veces más que las palabras. Porque a veces no gritan de la misma manera, digamos, los narradores en un partido donde su equipo está perdiendo, por ejemplo. Totalmente. ¿Te ha pasado? Me imagino que te ha pasado eso. Sí, totalmente. Yo abiertamente lo digo porque yo, antes que en este criterio de la objetividad periodística, que para mí no existe, para mí es un mito y para mí es un engaño de los medios de comunicación mercantilistas que lo único que buscan es venderse como, entre comillas, independientes, yo creo mucho en la sinceridad, en la transparencia de un medio de comunicación y del periodista. Creo que eso le da mayor credibilidad. ¿Transparencia en qué? En dos sentidos, por decirlo. El primero, la línea editorial, que es totalmente legítima, que cada uno lo puede manejar. Y el segundo, en su relación que pueden tener con sus anunciantes o con los afectos y desafectos que en este caso uno puede tener con un equipo de fútbol. Yo soy oriundo de la provincia del Chimborazo. He tenido cariño por el Olmedo, equipo en el que jugué. Ahora lo digo abiertamente, tengo un gran cariño por el Técnico Universitario. ¿Y de dónde salió eso? Eso salió hace aproximadamente unos 4 años, en donde ellos me empezaron a tomar en cuenta en la ciudad de Ambato para algunos eventos, y sobre todo se reforzó cuando ellos tuvieron un gesto enorme el día que falleció mi abuela. Yo me había comprometido, había firmado un contrato con ellos previamente para presentar la noche albirroja. Sí. Y ellos pensaron en que yo no iba a ir, pero yo le prometí a mi abuela que no. Ella me enseñó el trabajo, la disciplina, y yo le dije, abuela, va por ti. Y me paré en un escenario, en un estadio, ante un estadio casi que diríamos con muchísima gente, 10,000 personas, a animar a la gente y a presentarlo. Después con ellos, el dolor de mi abuela, le había enterrado horas antes. Yo no pude estar ni siquiera en su entierro, pero me fui despidiendo de ella y le dije, lo hago por ti porque tú me enseñaste eso. Llegué a Ambato, la gente me ha recibido como siempre con un cariño espectacular. Es una ciudad que amo muchísimo, yo a la ciudad de Ambato, la provincia del Tungurahua, y después de ellos me regalaron una camiseta con mi nombre y otra camiseta con el nombre de mi abuela y el número 92. Entonces han ido ganando mi cariño poco a poco, y también mi cariño, también lo digo abiertamente, por Liga Deportiva Universitaria. Que ahí sí, en cambio, es algo familiar, porque ahí tengo a mi padre y a mi hermano que son a muerte de la liga, pero si le va mal a la liga, mi hermano no come unos 3 días. Así. Entonces me preocupa su salud. Pero para cerrar esta parte nada más en pocos minutos, si el periodismo está en eso, ¿crees que está en un proceso de transición, en un proceso de transformación, digamos desde el punto de vista incluso de género, tomando en cuenta la masiva presencia de mujeres en el fútbol? Yo creo que sí ha habido un avance. Falta muchísimo todavía. ¿Pero por qué no hay más narradoras? Por eso mismo, por lo que te digo, falta todavía mucho por deconstruir acá en nuestro país. Falta todavía mucho por deconstruir, sobre todo en quienes manejan los medios de comunicación. Y por eso yo apuesto mucho por los medios de comunicación comunitarios, verdaderos medios de comunicación públicos, y los ahora medios de comunicación alternativos, que no se manejan bajo esta lógica netamente comercial, en donde yo creo que se debería abrir el espectro para que mujeres capaces, inteligentes, como sí lo hay. Yo tengo compañeras excepcionales en los medios en los que trabajo. Menciono este caso por ejemplo, Joana Calderón, Soledad Rodríguez, Mercedes Chévez, que son sin duda mujeres valiosas, inteligentes, y que están ahí no únicamente por su belleza física, sino por, sobre todo, su intelecto, su preparación. Entonces, yo creo que todavía hace falta trabajar mucho en eso, fomentar políticas públicas incluso desde cada uno de los estamentos. Pero además en las universidades se debería formar, porque en ninguna universidad, hemos compartido también en la academia,
obviamente hay problemas en la formación. Parecería Sí. que el periodismo deportivo es como una asignatura secundaria también. Exactamente, se lo deja de lado. Ahora tengo entendido que en una universidad de Quito se lo está trabajando algo con mi buen colega y amigo Diego Melo. Ajá. Se está tratando de trabajar muchísimo en ese sentido, pero sí, hace falta mucha formación, porque muchas veces hay muchos chicos y chicas que quieren ser periodistas deportivos, pero no les dan absolutamente Claro. nada del tema. Y Y no cuando tienen. salen y quieren ya empezar su parte laboral, no tienen Se vuelven idea. muy empíricos entonces. Exactamente. Hagamos la pausa. Enseguida volvemos con Edu Andino a propósito no solamente del oficio de periodismo, sino también las otras facetas que podemos encontrar en él. Digo, del ser humano, del periodista y también del amigo. Vamos a la pausa. Estamos de nuevo con Edu Andino. Edu, tu vida, ¿cómo te la planteas en los próximos años? Si es que es dentro del periodismo deportivo, ¿qué quisieras alcanzar? A ver, parto diciéndote que no me considero solo periodista deportivo. Trato de estudiar la comunicación, como insistía, de manera integral. Trato de prepararme en ese sentido. Y después obviamente aterrizarla en el periodismo. A lo largo de mi carrera he tenido la oportunidad de no solo estar haciendo periodismo deportivo, sino también involucrarme en otros campos. Sí. Hice en su momento también un programa de variedades, de entretenimiento, que tenía contenido, que lo disfrutaba muchísimo porque me permitía tener contacto cercano con la comunidad, y eso era algo que a mí me parecía O sea, fantástico. ¿no quieres que te marquen a ti como periodista deportivo? No. No te miras así. No, no me miro Ya. así. De hecho, por eso me he tratado de preparar, he seguido estudiando, tengo una maestría en dirección de comunicación empresarial, otra especialización en comunicación digital, otra en comunicación política. Ahora estoy próximo a ir a estudiar un diplomado en España que tiene Ya. que ver con comunicación en general y un poquito de temas políticos y redes sociales. ¿Por qué hago esto? Porque si algo me dejó también una de las experiencias cuando estuve trabajando en Argentina durante 2 años, es ver a muchos colegas que efectivamente eran muy versátiles. Cito el caso, más allá de las diferencias que uno pueda tener de criterio en algunos temas, pero el caso de Juan Pablo Varsky. Ya. Juan Pablo Varsky Sí. es un comentarista muy reconocido a nivel deportivo en Argentina, pero también es un analista político y es analista alguien que político, claro, entrevista claro. en otros temas. Sí. Y así hay otros casos también de periodistas que, por ejemplo, tú los veías en la franja nocturna en un programa deportivo comentando un fin de semana, y en la mañana lo veías en un programa de variedades. Pero o también presentando porque un tenían que noticiero. ganar más plata porque no les alcanzaba con lo uno, Sí, no con lo otro. también puede ser, pero también depende obviamente de la preparación. Bueno, en ¿no? Argentina pasa eso. En Argentina algunos trabajan en la mañana en la radio, al mediodía tienen un noticiero en la televisión y en la noche trabajan por un periódico. Claro, obviamente tampoco es que yo quisiera abarcarlo absolutamente todo, ¿no? Yo Sí. trato de obviamente no centrarme solo en el periodismo deportivo, pero sí abrirme un poquito el espectro, irme especializando, y pues si en determinado momento también me puedo ir abriendo en otros campos, bienvenido sea. ¿Cómo te marcó lo de Argentina? Porque esa es una parte muy importante, veo en ti además siempre esas referencias, porque además es una muy buena academia, digamos, del periodismo en general en Argentina. Me marcó muchísimo, yo soy muy grato con DirecTV Sports, que me llevó allá después de haber yo ganado un concurso acá en el año 2010 cuando tenía 20 años, y esos 2 años después me ofrecieron, me hicieron la propuesta. Yo estaba tratando de cazar fantasmas en América Vive en Ecuavisa, había Ya, empezado sí. mis primeros inicios Es ahí en el verdad. periodismo, no Es casé verdad. ninguno, y ahí me llamaron y me dijeron deje de cazar fantasmas y vámonos a Argentina. Entonces me fui allá. Me marcó muchísimo, positivamente, Ya. en todo sentido, personal y profesionalmente. Profesionalmente porque soy muy grato con Pablo Giral, con Fabián Godoy, con Alejandro Uriona, con Ramiro Peñas, con gente que... Y coincidió con la etapa del kirchnerismo además. Sí, Además, sí, sí. totalmente. Iba a Plaza de Mayo cada que habían las reuniones, porque me gustaba muchísimo ver además de esa dinámica de lo que sucedía con Cristina, con la Cámpora, con todo el contexto político que se vivía. Claro. Entonces me encantaba ir a analizar un poquito lo que pasaba en Argentina. Pero siendo esa como tu escuela, ¿crees que ha cambiado de ese tiempo para acá tu formación, tu trabajo? Sí, me ha ayudado a crecer mucho. Yo regresé acá por un tema muy particular, que es la muerte de mi madre. Ajá. Y más allá de que tenía quizás para muchos el mejor trabajo que uno puede soñar a sus 24 años, porque estaba en un canal a nivel regional, tenía un tema económico muy bueno, estaba muy bien. Para mí lo más importante siempre será el ser humano, pero sobre todo la familia. Claro. Y acá tenía a mis 2 mejores amigos, mi padre y mi hermano, que también estaban afligidos por la muerte de mi madre. Yo le prometí a mi madre cuando me despedí, antes de que le desconecten, que yo me iba a regresar y que no les iba a dejar solos. Y jamás me arrepentiré de esa decisión, porque estoy bien, feliz con ellos, y empecé de cero.
entre comillas, porque a Pablo Giral, a quien le guardo mucha gratitud, él se había encargado una vez que yo decido renunciar allá, me dieron 6 meses de licencia hasta ver si me recuperaba y regresaba. Ya. Él se encargó de hablar acá para que me den trabajo en DirecTV Sports, me abrieron las puertas acá en Ecuador y posteriormente también en los canales Claro. Gamavisión, FM Mundo y Y otros. en Gol TV. Y en Gol TV posteriormente, en el 2018. Claro. Ahora, una pregunta que siempre va a dar las vueltas en el ambiente de la exposición mediática es, ¿cómo administras tu fama? ¿Cómo administras tu relación con la gente que te admira, que te quiere, que la que te puede odiar también? ¿Cómo llevas eso? Bueno, no me considero famoso primero. Pero sí, tienes cierta fama ya. Pero mi padre, uno de los valores conjuntamente con mi madre que me han enseñado es la humildad. Ya. Y creo que la vida uno, si a veces está perdiendo un poco el foco, sobre todo en este oficio, que tú más que nadie lo sabes, querido Orlando, y sobre todo si estás en un medio de comunicación, en la TV, en esta caja tonta que decía Feynman, por ejemplo, a veces uno puede empezar a perder el norte, pero la vida se encarga de decirle, espérate. Pero sobre todo los valores. Ya. Mi padre fue lustrabotas, vendedor de periódicos, de caramelos, de chicles. Mi madre se quedó huérfana a los 16 años en la provincia de Bolívar, una condición muy precaria, policía de tropa durante 33 años. Y ellos siempre me han enseñado el valor de la humildad y sobre todo el de la gratitud. Y yo aplico estas dos porque tengo humildad en lo que hago y sobre todo gratitud con esa gente que muchas veces yo digo es demasiado generosa conmigo al acercarse o al regalarme su tiempo, pedirme una foto o reconocerme a través de las redes sociales o estar en la calle. Yo me siento muy agradecido. Y te digo esto de la fama no mejor. solamente por el lado bueno, porque también del otro lado hay unos ataques. Yo he tenido que retuitear algunas cosas de Edu porque siento que efectivamente tiene una muy buena postura sobre un tema concreto en particular. Retuiteo, pero enseguida te caen. Veo que porque yo retuiteo u otro te retuitea, te caen a palos. Entonces ya te tachan de correísta, de comunista, de terrorista y de todo. ¿Cómo administrar eso entonces? A ver, resalto igual algo que ya mencionaba. Yo soy transparente, yo tengo mi posición ideológica y la digo abiertamente. Yo, por ejemplo, creo en el estado de bienestar, creo en la presencia de un estado que sea regulador, creo también, por supuesto, en la propiedad privada. Creo en la socialdemocracia, me considero del centro para la izquierda siempre en este sentido. Respeto, por supuesto, a quien quizás se considera del otro lado y me encanta conversar y debatir con quien tiene ideas totalmente distintas, porque ese concepto de alteridad o de otredad no debe ser verle al otro como enemigo, sino justamente como una oportunidad para fortalecer la democracia y para enriquecernos mutuamente. Pero por esto no te han cerrado puertas, no te han excluido de algún espacio social. A ver, tuve una experiencia en Gamavisión que fue pública, que yo la denuncié. Yo critiqué al expresidente Moreno en el proceso de vacunación porque me parecía nefasto lo que estaban haciendo con mayores adultos. Y te sacaron de Gama. Me sacaron de Gamavisión a los 3 o 4 días de eso. Aparte, yo había emprendido recientemente un medio de comunicación digital desalineados conjuntamente con mi hermano y ahí estábamos publicando lo que sucedía. Y me despidieron intempestivamente y hasta el momento estoy esperando que me puedan cancelar. Hasta ahora no te pagan. Hasta ahora no me pagan y no sé cuándo me vayan a pagar. No te Pero ese fue el único caso que Y que nadie te pasó. dijo por qué te sacaron tampoco. No, me mandaron únicamente por correo electrónico. Y después mi compañera de recursos humanos, muy apenada, me llamó y me dijo que le habían dado la orden de sacarme y de no pagarme el último sueldo además. Ese fue el único caso. De ahí trabajo actualmente en FM Mundo, tengo que decirlo abiertamente, tiene su línea editorial, pero jamás me han censurado, jamás he recibido por parte de mi jefe algún comentario de, oye, no pongas esto en redes sociales, etcétera. Al contrario, hemos tenido conversaciones amenas en donde hemos discrepado con altura muchas veces, intercambiado criterios, o a veces él me ha molestado y me ha dicho, ya te estás peleando con X persona, etcétera. Pero no es pelea, yo al menos en las redes sociales trato de mantener un perfil de un debate crítico con altura. Si me atacan, obviamente me voy a defender, pero no voy a caer en ese lodazal que, por ejemplo, sí lo ha hecho un niño rico que recientemente se creía patrón de Hacienda, este señor Novoa, creo que... que te atacó que me atacó ahí de la nada y que pedí incluso la salida del canal de televisión en el que trabajo. No voy a caer en ese lodazal, me limito a contestarle con respeto 2, 3 tweets y se acabó. Y si son trolls, no pierdo ni el tiempo. Porque te planteaba esto porque efectivamente como te sigo, más o menos monitoreo la situación de las redes, uno de los grandes temas que tienen las redes es que te estigmatizan inmediatamente. Y a ti te estigmatizan por tu postura ideológica, etcétera. Pero yo digo, más allá de lo profesional, ¿te has cerrado en otros espacios sociales, académicos, por eso no?
A ver, en el tema comercial quizás puede ser que sí, pero yo no voy a dejar mi postura política o mi pensamiento político por una cantidad de dinero X o lo que sea. En el ámbito netamente profesional del periodismo como tal, el caso de Gamavisión, y de ahí quizás esta estigmatización sí se ha podido observar en redes sociales fundamentalmente, ¿no? En donde gente que ni siquiera me conoce o nunca ha conversado conmigo ya puede hablar de cómo supuestamente yo pienso, cuando en realidad sí puedo tener afinidad con X, Y, Z partido político, proyecto político, etcétera, pero ni siquiera me ha preguntado. Cuando fueron las últimas movilizaciones, hubo un tuit que causó mucho revuelo y que fue justamente el que yo hacía referencia a cómo los medios de comunicación también eran responsables del clima de polarización y de la estigmatización en contra de los manifestantes y sobre todo del pueblo indígena. Claro, porque hubo un racismo impresionante. Totalmente, porque horrible, no tienen enfoque intercultural, porque confundían a una guardia indígena con terrorismo, paramilitarismo. Con paramilitarismo, exactamente, y porque solo había un enfoque desde el lado de la fuerza pública. Pero cuando tú ibas a las manifestaciones no le veías pues al medio de comunicación tradicional entrevistando o dándole el enfoque desde la visión de los manifestantes, acercándose a lo que debería ser el objetivo principal de ellos. Ya no podemos esperar de esos medios, perdóname, pero ya no podemos esperar. Pero entonces, si todo esto que está planteándose así, te preguntaba, ¿cómo te ves más adelante? ¿Te ves en calidad de periodista, de político, de influencer? ¿Cómo te ves? ¿Cómo te planteas? Me veo como periodista. Siempre. Sí, como periodista obviamente, como comunicador sobre todo. Me gustaría algún momento, y lo he dicho abiertamente, y para eso me estoy preparando, me encantaría algún momento, ¿por qué no?, poder llegar a dirigir los medios públicos, pero poder realmente trabajar. Por eso hay que ganar las elecciones. Totalmente, claro, sí, creer en un proyecto político. ¿Y tu propio medio de comunicación, no? También, pero debo ser... Te planteo esto por una cosa que yo he manejado, e incluso el otro día revisando en un libro que estoy trabajando, obviamente me daba cuenta que por mucho tiempo estuve trabajando la idea que me daba a pensar mucho, y a la realidad me ha dado la razón en eso, que los medios ya no necesitan de periodistas y a veces los periodistas ya no necesitamos de los medios. Te digo por esto, porque algunos medios, para no pagar lo que corresponde, evitan tener periodistas y tienen pasantes, etcétera. Y algunos periodistas más bien se han convertido en medios. El caso de Martín Caparrós, él mismo es ya un medio de comunicación. No hablemos de La Nata, que es otro fenómeno aparte, pero ¿te ves también en esa lógica ya? Sí, pero no voy a negar que también al inicio, yo te contaba, nuestro medio de comunicación digital, que por ahora está en un stand-by, exactamente, nosotros apostábamos a hacer un contenido que sea un poco, a ver, la palabra sería trascendente, que no sea meramente coyuntural, que tenga calidad en forma, pero sobre todo en fondo. Hacer microdocumentales, entrevistas a profundidad, cosas que realmente puedan coadyuvar a una mejor sociedad. Pero eso no vende. A eso iba. El tema es que cuando nosotros empezamos a realizar estos trabajos, el tema económico era complicado. Nosotros trabajábamos con una productora, esta productora igual creyó en el proyecto, nos bajó considerablemente también los precios, estuvimos durante 1 año y medio tratando de solventarlo, pero bueno, a la final ya la billetera no alcanzó, tuvimos que ponerle una pausa, ahora estoy pensando en retomarlo, pero de todas maneras conseguimos otras satisfacciones, como por ejemplo el hecho de que a partir de un microdocumental que nosotros decimos acerca de los riders, de los motorizados, esto se visibilizara. Que tuvo mucho impacto además. Exacto, porque nadie les paraba bola, como quien dice en los medios tradicionales. ¿Por qué? Porque esos medios tradicionales les auspiciaba las marcas de entrega de comida o del servicio de taxismo que no está regulado acá, etcétera. Entonces no les paraban bola. ¿Y qué pasó? A partir de este reportaje logramos que llegue a la Asamblea Nacional, se presenten 3 proyectos de ley y nunca me olvidaré cuando las chicas que lideraban esto, a quienes yo tuve la oportunidad de entrevistar, me invitaron a la Asamblea y lloraban de la emoción y me agradecían y me decían, chévere, porque gracias a tu reportaje pudimos visibilizar y ahora es un proyecto. Tengo entendido que está en segundo debate, me parece. Habrá que ver hasta cuando venga una nueva asamblea. Pero si estuvieses al frente de los medios públicos, ¿cuál sería la marca que le deberías dejar ahí? ¿Cuál sería tu sello en un medio público? A ver, en un medio de comunicación público, fundamentalmente que pueda realmente ser plural
y que pueda tratar de abarcar la mayor cantidad de voces. Ya. Porque el medio de comunicación para mí significa, entre otras, el espacio que puede fortalecer la democracia, en donde podemos sentarnos y escuchar diversas opiniones, diversas alternativas, diversas propuestas, diversos contenidos, no un solo contenido, no un solo relato, sino otros relatos, como se llama tu prestigioso programa, y que eso permita que las audiencias vayan sacando sus propias Pero conclusiones. ahí te hago un cuestionamiento, porque buena parte de esa pluralidad para algunos medios de comunicación es decir, a ver, está lloviendo afuera, pongamos a uno de derecha a ver si está lloviendo, pongamos a uno de izquierda a ver si está lloviendo. Lo que tiene que hacer el periodismo es sacar la cabeza y ver que está lloviendo nada Exactamente, y ahí lo que yo quería añadir es que ese periodismo debería acercarse a la gente. Es decir, debería darle el micrófono a la gente, y más aún ahora con las dinámicas en donde tenemos una comunicación de retorno a partir de la digitalización. Pero te dirían que eres populista con eso, porque si le das el micrófono a la gente como una categoría, digamos, amplia, vaga al mismo tiempo, eso es populismo para muchos. Respetaría mucho, pero les demostraría con la calidad de mis contenidos. Porque mis contenidos, yo sigo mucho el canal Encuentro de Argentina, y el canal Encuentro es muy educativo. Tú te encontrabas en su momento a José Pablo Feynman, que desgraciadamente ya falleció. Te encuentras a Darío Strasriver haciendo filosofía a martillazos, unos programas espectaculares. Si me paso horas de ratos entonces, sin aburrirme. Es posible realmente tener un medio de comunicación que te aporte, que te ayude a deconstruir estos paradigmas machistas, sexistas. Por ejemplo, ¿por qué no pensar en algún momento en que esté conduciendo un medio de comunicación o que esté conduciendo un noticiero una persona representante de un movimiento LGBTIQ+? Claro. ¿Por qué no pensar en un negro, una negra, en un indígena, en un campesino, que no tenga que estar estereotipado y vestido con corbata, saco, y que no tenga que cumplir estos conceptos, entre comillas, de belleza de la mujer blanca, alta, refinada, rubia, delgada, rubia? ¿Por qué no deconstruir con eso? Porque todo eso va comunicando, y todo eso nos permitiría ir cambiando la dinámica de lo que son los medios de comunicación. Ya, pero si eso lo tendrías que hacer, necesitas apoyo político, respaldo político. ¿Y eso con quién lo vamos a poder hacer? Porque ya hubo una experiencia de medios públicos, ya la vivimos, ya la gente sabe que existe una opción para eso, pero fuimos atacados brutalmente. Por ejemplo, el diario El Telégrafo, que yo dirigí por muchos años, decían que nadie lo leía. Cuando revisábamos las métricas, más de la mitad de la gente lo leía, o sea, teníamos más audiencia que todos los diarios juntos, pero el ataque fue virulento. ¿Cómo soportar todo eso? A ver, sin duda, para cristalizar este sueño uno tiene que vincularse al tema político, por supuesto. Creo que todos somos políticos en mayor o menor medida. Para yo tratar de cristalizar este sueño, pues tendría obviamente que ir en sintonía con un proyecto que mire justamente a los medios públicos un poco relacionado con lo que yo creo. Claro. Porque si vamos a un proyecto, si es que se puede llamar proyecto a este pseudo gobierno que tenemos en la actualidad, o lo que hizo Lenín Moreno, que destruyó a los medios públicos. Exactamente, que destruye los medios públicos, pues obviamente no vas a poderlo lograr. Entonces, lo primero es obviamente construir un proyecto político en donde ese proyecto político, dentro de sus aristas, contempla la comunicación con esta visión que yo te decía, contemple con la democratización de la comunicación. Creo muchísimo, no solo en los medios públicos, sino también en fortalecer los medios comunitarios, en este 33, 33, 34. Yo te pregunto, Orlando, y le pregunto a la audiencia, ¿a razón de qué más del 85, cerca del 90%, tienen que estar en manos privadas la comunicación? ¿A razón de qué tienen que ser los mismos dueños los canales de televisión por años y por décadas, si están ocupando el espectro radioeléctrico que es parte de todos y todas? Claro. Pero entonces, una pregunta que me cabe a propósito de eso, ¿tú crees que hay que jubilar a un cierto sector del periodismo deportivo ya? Y del sector del periodismo del otro también, porque parecería que ya se quedaron anclados en el pasado y no salen de ahí, pero muchos dicen es que tienen audiencia. Te digo esto a propósito del retiro del señor Alfonso Espinosa de los Monteros, que parecería que era el modo de hacer periodismo, llegar hasta una determinada edad, pasar esa edad y consagrarse ahí en base a una figura y un estigma, digo estigma en el mejor sentido de la palabra, de que ahí está la voz y la autoridad. Yo no creo en los dueños de la verdad, como decía Nietzsche. En ese sentido, no hay verdades absolutas, hay interpretaciones de los hechos, parafraseando un poco, que también criterios que los retoma Foucault en otros textos. Respeto muchísimo al señor Alfonso Espinosa de los Monteros, nunca he tenido la oportunidad de conocerlo, pero claro, acá muchos lo han puesto en el pedestal como el dueño de la verdad, como el salvaguardas de la sociedad y el ejemplo de periodismo. Yo no comparto
yo no comparto en muchas cosas con él, insisto, lo respeto, pero más allá de jubilarlos, yo creo que utilizaría el término es demostrarles que se puede hacer un periodismo de mejor calidad, y ese reto justamente está en nosotros los jóvenes, ese reto está en los nuevos profesionales que se están formando, y por eso es una de mis motivaciones de estar en la docencia universitaria, porque la docencia universitaria no es que te da réditos económicos, la docencia universitaria, exacto, al contrario, son réditos económicos muy pocos, la docencia universitaria te da esa posibilidad de empezar a formar profesionales con capacidad crítica, con esa escuela de Paulo Freire, por ejemplo, esa visión crítica de la educación. Y es un aprender a aprender, porque yo también continuamente aprendo de las nuevas dinámicas que están utilizando ahora los chicos y chicas. Pero entonces, para ir cerrando este punto, si la situación es así, ¿tú crees que las nuevas generaciones están mejor preparadas que las tuyas, que las mías, para ejercer estos retos y desafíos del periodismo de esta época que está diverso, tecnologizado, disperso también? Yo creo que lamentablemente la pandemia perjudicó muchísimo. Y con tristeza lo digo, me he encontrado, no en la generalidad, pero sí en muchísimos casos, en la mayoría de los casos, en que hay que luchar contra la banalización de muchos chicos y chicas, porque a través de del uso de las pantallas, de la digitalización, etcétera, están banalizando lo que es incluso la comunicación y la vida en general. Las redes sociales están siendo mal utilizadas, y a ellos siempre les digo, ojo, no es culpa de la tecnología, es culpa del ser humano, y les pongo un ejemplo muy claro. Les digo, a ver, si ustedes tienen un martillo, ese martillo les puede servir o para atacar a una persona o para empezar a clavar y construir una casa, por ejemplo. Entonces, lo mismo puede suceder con las redes sociales y con la digitalización que tenemos ahora de la comunicación. Pero sí veo, lamentablemente, que si bien, por un lado, utilizan los instrumentos o saben a la perfección cómo manejar TikTok, cómo manejar Facebook, cómo manejar Instagram, etcétera, las nuevas tendencias, no le están dando profundidad, no le están dando el contenido que podría aportar a tener a una mejor sociedad. Y muestra de ello es que muchas veces caemos en esta banalización y creemos que el mejor candidato es alguien que se sube en un monopatín y que cuando uno conversa con él no representa para nada los postulados del partido político a quien decía representar. O se ponen zapatos rojos también. Exactamente. Pero una última pregunta que tengo, y aprovecho la ocasión, le voy a decir francamente, a veces a mí se me ha dado las vueltas por la cabeza, y en un ensayo que estaba escribiendo hace algún tiempo atrás lo dejé, es que somos el país del casi. Casi llegamos, casi lo logramos. Y te pregunto a ti, que seguiste de cerca el proceso de la selección ecuatoriana de fútbol, ¿por qué casi pasamos a octavos? ¿Por qué casi podemos llegar a esto? ¿Por qué no podemos ser campeones? ¿Por qué no podemos lograrlo? Por ejemplo, en el último encuentro, en el último torneo que se desarrolló en el Ecuador, la sub-17 casi es campeona. ¿Por qué nos pasa eso? A ver, sí, es algo que sin duda a uno le deja ese sabor agridulce, ¿no? Que nos quedamos muy cerca. Lo mismo sucedió con el Mundial de Polonia, que nos quedamos terceros. Sí. Y uno dice a veces, ¿por qué nos pasa a nosotros esto? ¿Por qué al último minuto el otro equipo es el que tiene que marcar el gol y nosotros nos quedamos y siempre nos vamos con la cabeza gacha? Es verdad, eso sucede. Pero yo siempre trato de analizar en frío y digo, no hay que ser exitistas o no hay que irnos al un extremo, ni cuando ganamos o cuando le goleamos a Colombia 6-1 y decíamos, ya somos los mejores de Latinoamérica por poco, y el 4-2 antes a Uruguay, o peor también cuando perdimos contra Perú acá y todos los palos eran en contra de la selección. Yo creo que ha habido un crecimiento importante del fútbol ecuatoriano. Ha habido un crecimiento importante. Hay una camada de jugadores muy interesante. Pero también del otro lado crecen. También crecen. O sea, la selección argentina creció, la selección brasileña creció. Pero tú ves que ahora hay una institución como el Independiente del Valle que hace un trabajo ejemplar y que se va convirtiendo en un ejemplo no solo de la región, sino a nivel mundial por su modelo de gestión. Y su modelo de gestión es un modelo que no únicamente se basa en los resultados futbolísticos, sino que se preocupa de darle una formación integral a los chicos y chicas que van desde los 13, 14, 15 años. Es decir, de ese porcentaje que digamos van 100 chicos de 13, 14, 15 años del Independiente del Valle, ¿cuántos van a llegar al fútbol de primera categoría, a debutar nada más? Va a ser un porcentaje mínimo. ¿Qué sucede en la mayoría de los equipos? Se los mira únicamente como cartuchos descartables a esos chicos, o como objetos que si no funcionan, entonces gracias, relegado, y adiós, arréglese su vida por allá. Acá en este caso se ha cambiado la dinámica y se les va dando esta formación integral en donde
se les da estudios de la mano, se les ayuda además a sobreponerse a situaciones muy difíciles porque la mayoría de los casos vienen de familias disfuncionales, etcétera, de Esmeraldas y de otras provincias muy pobres. Y eso va permitiendo que vayan rindiendo en el ámbito futbolístico y que también, si no llegan a ser futbolistas, les das otra oportunidad de vida. Y pongo el ejemplo del Independiente del Valle porque va siendo la base de las selecciones nacionales que nosotros tenemos. La sub-17, la sub-20, la selección ecuatoriana de fútbol. Y ver casos como el de Moisés Caicedo. Un chico que salió de la pobreza, yo diría que la pobreza extrema incluso, y que ahora da un discurso ante su público en inglés. Ayudándole a clasificar a un torneo internacional. Exactamente, entonces tú ahí vas viendo que vamos teniendo un avance y yo sí soy optimista en que pueda seguir creciendo la selección, que pueda seguir creciendo el fútbol ecuatoriano y que ya en estas próximas eliminatorias, en una próxima Copa América, ya no estemos en el ojalá pasemos de ronda o nos quedemos en el casi, sino que ya podamos construir. Gracias, Edu. Siempre será un gusto conversar contigo. El gusto siempre será mío y sabes, reitero como decía al inicio, la admiración y el cariño que te tengo. Muchísimas gracias, Edu. Y gracias a ustedes también por acompañarnos. Obviamente les digo, es muy grato conversar con Edu Andino porque no solamente se puede hablar de periodismo deportivo, a pesar de que de ahí se pueden hablar muchas cosas. De esto seguiremos conversando. Chao, chao.